Bueno, yo quería comentar esto y le pedí especialmente a Emiliano que venga para que podamos discutir con él, que es un experto en esto. Y la finalidad es la siguiente: apareció en esta revista, British Medical Journal, esto que es modelos de predicción en el diagnóstico y el pronóstico del COVID-19. La pregunta es otra vez con el COVID, y a mí me parece que el objetivo de esto es fundamentalmente ver que hay cuestiones que hacen al lenguaje general, que son transversales a todo, y que poder, a partir de una cuestión que no tiene nada que ver con la cardiología, vincularlo con la cardiología, podría ser interesante para poder aprender un poco más. Si es que el doctor Ezequiel consigue controlar las luces, podríamos aprender un poquito más para esta cuestión. O sea, los modelos de predicción se aplican en cardiología. Cuando realizamos trabajos o hacemos trabajos acá, siempre estamos tratando de aplicar un modelo de predicción. Así que es lo que se usa, ¿verdad? Doctor, denme un poquito de luz porque estoy a ciega con el teclado en este momento. Un poquito. Muy bien. Supongamos que uno tiene una población, o una muestra mejor sería, que tienen una serie de características, ¿verdad? Las que ustedes quieran, pero que definen esta que son la población. Muy bien, y acá hay pacientes que tienen un episodio y otros que no lo tienen. Si uno hace un estudio pronóstico, estos podrían ser los muertos y estos podrían ser los vivos. Es decir, que estamos tratando de ver algo que va a pasar en un futuro. Ese es un estudio pronóstico. Si el estudio es diagnóstico, podríamos tratar de ver cuál de estos tiene enfermedad coronaria en una coronografía, en una CCG, y cuáles no. Es decir, que un estudio pronóstico y un estudio diagnóstico tienen en esencia exactamente lo mismo. En un caso la predicción es a futuro de lo que puede ocurrir, y en otro caso es predecir algo que está presente en ese momento, y que es, por ejemplo, queremos saber si tiene coronaria a partir de enfermo, si está enfermo o no está enfermo. Es decir, en esencia, pronóstico y diagnóstico, desde un punto de vista estadístico o metodológico, es exactamente lo mismo. Habitualmente lo que se usa, debido a que las variables son múltiples, es esto que es un estudio, una regresión logística, ¿verdad? Es múltiple. Entonces, el odds, ¿qué es el odds? Vale la pena saberlo esto. Estábamos charlando hoy con Rocío, pero ella se mostró que, bueno, discutamos algunas ecuaciones, pero no muchas. El odds es la probabilidad. Es la probabilidad de que ocurra algo, que tenga algo ahora o que vaya a tener algo en un futuro. Es el odds. Acá es el logaritmo del odds, después veremos por qué. Y esta es la ecuación múltiple de regresión que define la probabilidad de que se dé un evento determinado. Y es el producto, es la suma de distintos productos, cada uno de los cuales representa una especie de riesgo parcial. El riesgo de una variable, más el riesgo de otro, más el riesgo del otro. ¿Por qué se suman? Se suman porque estamos trabajando con logaritmos. Si sacáramos el logaritmo, tendrían que ser productos. Es decir, que el riesgo de un enfermo es el resultado de una serie de riesgos parciales que se van sumando. Cada uno de esos riesgos tiene una variable que la sacamos de la ecuación y un valor que toma la variable. Y ahora vamos a ver esto. Una vez que uno tiene el odds, puede sacar el logaritmo de ahí y puede terminar calculando la probabilidad, es decir, el odds de tener un evento o la probabilidad de tener un evento, sacando el logaritmo. A través de esta ecuación uno pasa del odds a la probabilidad. De modo que, en definitiva, esta es la ecuación. Nosotros tenemos la probabilidad de que un enfermo esté vivo o está muerto, esta es una variable, a partir de un conjunto de variables. Si fuera insuficiencia cardíaca, sería de cuál es la fracción de eyección, cuál es el body mass, el valor de BNP, acá, cuál es si está tomando digital o no, o cualquier otro. Es decir, a partir de un conjunto de covariables, nosotros podíamos predecir, ¿verdad?, cuál es el riesgo que tiene un paciente con insuficiencia de tener un evento, ya sea a través del odds, a través de calcular directamente la probabilidad. Como ustedes ven, cada uno de estos variables tiene un coeficiente que es lo que da la ecuación. Esto es una ecuación de regresión, punto y aparte. Muy bien. Lo que interesa es que estos son los predictores, y este es el outcome, es decir, lo que va a pasar, es decir, vivos o muertos. Y a partir de estas variables vamos a tratar de predecir esta condición. Muy bien. Todo esto que está acá son las variables independientes.
Y esto que está acá es la dependiente. Esto es muy biológico, pero básicamente no es biológico el tema, sino que nosotros decimos, estas son las que están condicionando esta variable. Estos son un modelo diagnóstico o un modelo pronóstico. Todo es lo mismo. Variables predictoras, variables de evolución. Estas son las independientes, muchas contra una única variable dependiente. Ok. Una última digresión matemática. Si nosotros colocáramos, por ejemplo, acá el valor de BNP, acá está mal, sería el BNP, que es una variable continua, y acá colocáramos el logaritmo de Lotz, nos daría una recta. De modo que todas las ecuaciones de regresión logística son, en esencia, una ecuación lineal, porque se trabaja con el odds. Si nosotros el odds lo transformamos en probabilidad y sacamos el logaritmo, vamos a tener este tipo de diseño. Y acá se terminó toda la matemática mínima. Cuando uno trabaja con una probabilidad, las curvas siempre son asintóticas al comienzo y asintóticas al final. Una es itálica. Podrán tener distintas pendientes, pero no son así. Pero esto viene de una ecuación lineal, que es el logaritmo de Lotz. Bueno, esto me parece que se aplica en todos los modelos de regresión logística y es conceptual, no es muy técnico, y Emiliano debe estar diciendo esto es muy primitivo, y es primitivo, pero tiene por finalidad entrar un poquito en el tema. Bueno, la pregunta es, ¿cómo incorporamos la ecuación en la clínica? ¿Para qué me sirve una ecuación en la clínica? ¿Cómo lo traslado yo a la clínica? Cuando tenemos una ecuación de este tipo, lo primero que nos interesa es si las variables estas son significativas o no. Por ejemplo, si estoy en un trabajo de insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección independientemente altera la mortalidad, el BNP altera la mortalidad, se mueren más o menos con digital. Es decir, que cuando yo veo un análisis multivariado, todos ustedes que van a ver, si en el multivariado es significativo o no, están mirando si cada una de estas covariables son significativas o no. Eso se llaman los odds parciales. Pero hay una segunda cosa que nosotros miramos y que podíamos sacar de una ecuación, y es el riesgo individual de un paciente. Ya dijimos que a partir de esto podemos calcular la probabilidad. Y esto es el riesgo individual de un paciente, es con lo cual se terminan conformando los scores. De manera que en la ecuación esta, logística múltiple, nosotros buscamos dos cosas. Una variable predictora, ¿es independiente? ¿Se mueren más o se mueren menos con digital en valor independiente? El BNP tiene valor, la fracción de eyección, se mueren más los añosos que los otros. Es decir, tratamos de ver qué variable es significativa. Pero al mismo tiempo, a partir de esta ecuación, podemos tratar de averiguar cuál es el riesgo individual de un paciente. Habitualmente los riesgos individuales se pueden calcular con un valor porcentual, 8.43%. En general, estos se transforman en tablas de score de riesgo y todos los scores de riesgo surgen de acá. De manera que esta es la doble utilidad que tiene una ecuación de regresión múltiple. O calcula el riesgo de un paciente individual o trata de averiguar si una variable es significativa. En un estudio de COVID, estas son todas las variables, no interesa, la edad, la temperatura, el contagio de los blancos, cómo se internó, si está fatigado, miles de variables tienen por finalidad determinar la probabilidad de que un paciente tenga una infección por COVID. ¿Ok? Muy bien. Volvamos ahora a este estudio, que es un estudio de pronóstico y diagnóstico en la infección por COVID. Y esta es una revisión sistemática, es decir, alguien que estuvo tratando de ver qué pasaba con todo lo publicado. Quiero decir que este estudio me lo comentó el doctor Doval, que fue el que llamó por primera vez la atención sobre esto, así que fui a buscar el artículo. Este es un algoritmo de cómo analizaron los estudios, pero básicamente hay tres tipos de estudios, o de varios estudios. Uno son algunos estudios que querían identificar si el paciente tenía una neumonía. Un segundo estudio que querían una serie de estudios, también había estudios con tomografía que yo los voy a sacar, que querían saber si el paciente tenía una infección por COVID. Fíjense que estos son estudios diagnósticos. Y este era un estudio pronóstico, que era saber cómo iba a evolucionar el paciente. Es decir, que había una serie de estudios para identificar si tenía neumonía, para saber otra serie de estudios para saber si estaba infectado y otro para saber si le iba a ir bien y le iba a ir mal. Ok.
Y luego hicieron los autores, el autor de esta historia, que hicieron un análisis comparativo de todos los estudios para tratar de decir si son buenos o malos los estudios. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son los estudios para saber si tenían neumonía. No interesa todos estos números. Yo solamente lo puse para que vean ustedes cómo estaba presentado el estudio. Tabla de estudios para saber si tenían una neumonía. Tablas de estudio para saber si tenían una infección por COVID. ¿Ok? Muy bien. Tabla de estudios para saber cuál era el pronóstico de los que estaban ya con COVID. Entonces, estas eran las tablas, y acá hay un montón, millones de datos que uno termina loco con toda esta histeria de datos. Ahora, la pregunta central es, ¿qué compararon los autores para saber si, qué analizaron los autores para saber si qué valor tenían estos estudios? Entonces uno va acá, al encabezamiento de todas las tablas, que es donde ellos describen las características y particularidades de cada estudio. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, en esta parte del encabezamiento dice cuáles eran los predictores del modelo final, cuál era el tamaño de la muestra y una serie de cosas. El segundo set de análisis, esto que está acá, cómo se valoraron los estudios, cuál era el coeficiente C y otra serie de cosas, y este tipo de cuestiones, y nos vamos a detener brevemente en esta cuestión. Cuando uno encuentra una ecuación multivariada, la pregunta que uno se pregunta es, ¿esto funciona? ¿Sirve o no sirve la ecuación? ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿esta ecuación se correlaciona con la realidad? ¿Es capaz de separar los pacientes con y sin eventos? Es decir, yo tengo la población, apreté un montón de botones de la computadora y me dio una ecuación. Entonces la pregunta es, ¿esta ecuación me está diciendo realmente lo que está pasando? Segundo, ¿esta ecuación me dice los que se van a morir de los que no se van a morir? Es decir, son dos aspectos que sería interesante saber si la ecuación funciona en esos términos. Para eso, una de las primeras cosas que uno podría hacer son estas dos cosas que son nombres medio raros, que son calibración, pero esta no es rara, que es el área ROC o C-index. Dicen, pero el área ROC la estábamos usando ¿para qué? Para el estudio de diagnóstico. Y ahora aparecemos para saber si una ecuación multivariada surge, sirve o no sirve. Bueno, veamos brevemente en qué consiste esto, para después avanzar un poquito más en esto. Supongamos que, esto es la calibración, supongamos que uno tiene todos estos pacientes, están los muertos y están los vivos. En cada uno de ellos yo puedo calcular la probabilidad que me dio la ecuación. Acá estos tienen probabilidad baja y a medida que me voy desplazando por la escala va aumentando la probabilidad. Fíjense que la mayor parte de los muertos están con probabilidades altas, mientras que la mayor parte de los vivos están con probabilidades bajas, pero hay una superposición de los vivos con los muertos. Entonces yo, ¿qué he hecho? Calcular en cada individuo qué probabilidad tiene y lo he colocado en una escala. Y los he diferenciado en vivos y muertos. ¿Ok? Muy bien. Supongamos que a continuación uno divide esto en 10 grupos. Son 10 decilos. 10 decilos. Por lo tanto, yo ahora podría calcular el promedio de la probabilidad que yo he calculado en este primer decilo y compararlo con la realidad. ¿Cuántos de estos se murieron? Acá 0% de mortalidad. Entonces, ¿cuál fue la probabilidad que yo calculé? Tal. ¿Cuál es la mortalidad real? 10%. Y esto lo voy repitiendo en todas las cosas. De modo que voy a tener dos cosas. La mortalidad que yo calculé en cada decilo y la mortalidad real en cada decilo. Luego eso lo puedo vincular a través de un gráfico. Y para cada decilo colocar los muertos calculados y los muertos observados. ¿Sí? Si no hay una diferencia a través de un análisis, por ejemplo, de chi cuadrado, uno puede decir, olvídese del término, hay una buena correlación entre lo que me dijo la ecuación y lo que yo calculé. ¿Ok? Entonces, hice una ecuación y ahora digo, se correlaciona con lo que pasa. Ahora, la segunda pregunta que uno puede hacerse es, ¿me separa los vivos de los muertos? Entonces, supongamos que hacemos lo mismo, colocamos acá todos los individuos con su probabilidad y si están vivos, están muertos. Todas las probabilidades. Yo luego coloco una barra acá y digo, este es el punto de corte. Y digo, lo que está de este lado, los que tienen a esto que voy a llamar criterio negativo, porque son los que tienen una probabilidad menor al punto de corte, voy a analizar qué porcentaje de vivos tengo ahí. ¿Esto cómo se llama? Especificidad.
Voy a hacer ahora del otro lado. Los que tienen el criterio positivo, es decir, una probabilidad mayor a la que indica la barra, ¿cuántos muertos tengo? ¿Qué muertos tengo? Esto se llama sensibilidad. O dicho de otra forma, fíjense ustedes que esto es lo que usan ustedes en un estudio diagnóstico, pero acá se aplica a un análisis multivariado. La única diferencia es que acá ustedes podrían tener la edad de un paciente, el BNP, la fracción de eyección, y acá lo que tengan es el riesgo que hemos calculado. Pero en cada uno de ellos tengo un valor de sensibilidad y un valor de especificidad. Ahora yo voy a ir corriendo esta barra. Estaba acá, la voy a poner acá. Y después la voy a poner acá. Y después la voy a poner acá. Y voy a tener un montón de sensibilidades y especificidades. Y voy a poder tener un gráfico de sensibilidad menos 1 de especificidad que se llama área ROC. Cuanto mayor es el área ROC, mayor será la capacidad de separar a los vivos de los muertos. De modo que hay, o se correlacionan a través de un proceso que se llama calibración, los vivos de la realidad con lo que yo he calculado, o se calcula el área ROC de un modelo predictivo para saber realmente cuánto me separan los vivos de los muertos. ¿Cuál es el área ROC perfecto? Bueno, es un tema que habrá que discutir, pero diríamos que valores superiores al 80%, 85% serían gran capacidad de mi ecuación de discriminar los vivos de los muertos. De modo que lo primero que hemos hecho es calibración y el área ROC, o C-index. Pero esto sigo trabajando con la misma población. Donde saqué la ecuación, yo sigo trabajando con la misma población con la cual saqué la ecuación. Es decir, que sigo trabajando en una población, he hecho un cálculo y después chequeado a ver si funciona o no funciona. Muy bien. Pero hay otra forma de mirar si esto sirve o no sirve, y es a través de esto, que es chequear mi fórmula en una población diferente. Es decir, lo que yo hice fue esto. Ahora, ¿funciona para todos? Muy bien. ¿Cómo se puede hacer esto? Cuando uno empieza a hacer el estudio, podría con la misma población decir, bueno, miren, con una parte de esto yo voy a buscar la fórmula y la voy a aplicar en la otra parte. ¿Cómo separar esto? Podría ser a través de una forma temporal, tiene muchas dificultades esto, es decir, tengo 10.000 pacientes, los primeros 5.000 voy a hacer esto y en los segundos 5.000 lo voy a ver si la ecuación funciona. Podría ser separar a través de un mecanismo, partir las poblaciones a través de algún mecanismo aleatorizado o demás. Podría ser esto, que es más complicado, si yo no sabía realmente lo que era, lo fui a buscar, que es buscar, bueno. Pero en todos estos yo tengo la misma población y la voy dividiendo para sacar en uno la ecuación y aplicarla en el resto. Y lo más útil de todo es decir, mire, yo hice esta ecuación, haga usted en su población a ver si esto funciona o no, y eso se llama validación externa. Fíjense que estoy chequeando mi fórmula en una población distinta a la que yo he hecho. Esto se llama la validación del modelo. De modo que yo puedo trabajar en primera instancia con la misma población, hacer una serie de análisis para ver si la ecuación funciona, y después tratar de ver si la ecuación funciona en una población distinta en la cual se hizo el cálculo se hizo la fórmula. Muy bien, volvamos al trabajo original. Si miramos esta parte, no están todos los trabajos que trae uno, acá está el tipo de validación, todos fueron validados, ¿de acuerdo? Algunos llegaron a tener alguna validación externa, es decir, la mejor validación. Acá está, bueno, hay otras cuestiones, pero acá está, por ejemplo, el índice C, que es el área ROC, con su sensibilidad, especificidad y toda esta historia. Y fíjense, el C-index, ¿qué valor tenía? 94, 98, 99, 97, perfecto. Estaba muy bien. Por lo tanto, uno podría decir, realmente, la ecuación tiene gran capacidad de discriminación, la ecuación fue validada con otros métodos, todo encaja perfectamente, todo está muy bien. Entonces, la ecuación hallada funciona y ha sido validada, pero realmente funciona. Entonces vamos al último parte del encabezamiento de esto, que es el riesgo de que exista un sesgo a través de esto que es básicamente un checklist. ¿Qué es esto? Fui a buscar esto que lo que era. Bueno, perdón. Cuando uno va a mirar esto, dice el riesgo de sesgo es muy alto en todos los estudios. Cuando hay un sesgo, todo puede ser perfecto, pero la validez de las conclusiones pueden no servir. Entonces la pregunta es, ¿qué es esto?
Y esto es un análisis que salió en el Annals Internal Medicine del año pasado, donde ellos que generan una herramienta con la finalidad de estimar, cuando uno hace un estudio, saber si realmente hubo sesgos o no en el estudio. ¿De acuerdo? Que es un checklist, básicamente. Muy bien. Tratan de ver cómo se pudiera cuantificar esto y demás. Y dice, mire, cuando ustedes están haciendo un análisis de este tipo, tienen que mirar que no haya sesgos en la población, en los predictores, en la evolución y en el tipo de análisis. Si ustedes regresan a la ecuación, lo que están diciendo es, fíjense que no haya errores en la población que se seleccionó, en los predictores, en la variable que es de interés y que está tratando de predecir, y en el modelo de análisis que han usado. Puede haber sesgos en todos estos lugares que no son descubiertos ni por la ecuación, ni por los criterios de validación, ni por el área ROC, ni por nada. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos, ahí está todo es muy complejo el trabajo, pero vamos a ver algunos ejemplos. Causa de riesgo en los estudios, en los modelos que trataron de predecir neumonía. Y estos modelos fueron basados en los datos del Medicare y usaron como punto de evolución para predecir la internación por COVID, en pacientes que no tenían COVID-19. Es decir, se usaron modelos de neumonía no COVID y dijeron es lo mismo que el COVID. No hay problema. ¿Es la neumonía por COVID lo mismo que la neumonía sin COVID? Modelos para el diagnóstico de infección por COVID. Dicen, una proporción, dicen los autores, una proporción de las personas que sin COVID fueron excluidos. Excluyeron a algunos que no tenían COVID, alterando la prevalencia de la enfermedad. Algunos de los controles, que en teoría eran controles sin COVID, tenían neumonías virales. ¿Son las neumonías virales no COVID un buen control de no enfermedad, de no infección por COVID? El test que usaron para determinar la evolución, el test estadístico, era variable. Y uno de los predictores, fiebre, formaba parte de la definición del auto. Esto es interesante, Lo que están diciendo es que algunos de los que estaban acá, también estaban acá. Por lo tanto, hijos y entrenados, o si quieren, estaba en la misa y en la procesión. ¿De acuerdo? Y en los últimos, que eran modelos de pronóstico, dice, algunos participantes fueron excluidos antes de terminar la observación. No estaban ni sanos ni muertos. Y los excluyeron, fueron excluidos y entonces se altera la cosa. Un estudio desarrolló un modelo para predecir la severidad futura y ya estaban enfermos en ese momento. Y por otro, usaron la historia clínica electrónica y fueron analizando datos retrospectivos que podrían ser dudosos. Es decir, que los tipos, está mucho más desarrollado, analizaron esto, hicieron un checklist de esto y concluyeron que había muchos sesgos. Este es el checklist. Fíjense, sesgos según el participante, los predictores, la evolución y el análisis. Y fíjense que hay una tasa muy elevada de sesgos en todos estos estudios. Por lo tanto, una conclusión que me parece que sería interesante es que análisis estadísticos de excelencia y de ecuaciones súper complicadas pueden coexistir con múltiples sesgos y quitar validez al estudio. O sea que ustedes pueden hacer una super ecuación, tener un super valor de P, hacer una super discriminación por área ROC, decir que lo validaron y sin embargo puede, a menos que sea una validación externa muy firme, no tener valor. Muy bien, y ya terminamos. Este año casualmente aparece, hace un par de semanas, los modelos de predicción que dio la casualidad que coincidía con el otro, no tiene nada que ver con esto, así que la idea es, ¿esto dicen lo mismo o no dicen lo mismo? Muy bien, y el tipo dice lo mismo. Dicen, cuando ustedes están analizando, esto no está dedicado solamente a nosotros, sino a los que hacen o los que quieren hacer un metaanálisis, o los que forman parte de una task force, ese tipo de cosas. Usted tiene que ver la población en riesgo. Hacen este análisis para analizar dos tipos de modelos de predicción. Uno es la famosa ecuación de
las guías del colesterol. Y otro es, acá no está, es para, no se ve, no sé por qué esta historia, no importa, es para predecir si un paciente internado va a tener una sepsis. Y el autor, con mucha picardía, dicen, fíjense que en modelos extremos de situación, o de la guía para estimar el riesgo en un paciente que le tengo que dar estatinas, o este que está acá para predecir si va a tener una sepsis o no, bueno, el análisis es lo mismo. Hay que analizar la población en riesgo, ustedes tienen que ver el outcome de interés. Esto no lo analicé, pero si hay una expectativa, ¿en cuánto tiempo fue chequeado esto? Un estudio predictivo de enfermedad coronaria a un año no sirve, tiene que ser, como en este caso, en esta ecuación, a 10 años. Fíjense, el outcome, por ejemplo, de esta ecuación fue infarto de miocardio, stroke o muerte cardiovascular, puntos muy fuertes, ¿de acuerdo? Esta es la población de 40 a 79 años, muy fuerte también, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los predictores para calcular esta ecuación? La edad, el sexo, la raza, si fumaban, la presencia o ausencia de diabetes, bueno, los factores de riesgo, es decir, tanto la población, el outcome de interés, el tiempo, el horizonte de tiempo, los predictores estaban muy bien hechos. Los modelos, y es lo que dijimos nosotros, que es un modelo de Cox, que es un análisis multivariado aplicable a una evolución, a un tiempo. Esto no lo analicé porque era muy técnico, muy específico, pero básicamente se analiza sobre la misma base. Y lo último, dice, mire, usted tiene todo esto, bueno, usted después lo que tiene que mirar para saber si sirve o no, si fue validado en forma independiente por varias cortes externas. Esto le da seguridad, y dicen, esta ecuación, la que usamos nosotros, fue validada en varias cortes externas, dándole fuerza. Y esto automáticamente va a quitar de toda una cantidad de sesgo que puede haber cuando la validación externa no es firme y múltiple. Después dicen, bueno, esto después se baja a unas guías y finalmente se generan cálculos de las sociedades para poder ser aplicada. Esto es lo que hacemos todo el día. Aplicamos a ver qué riesgo tiene, le doy estatina, no le doy estatina. O dicho de otra forma, que el modelo que lo que se analizó antes en el trabajo a propósito del COVID es perfectamente útil para la parte cardiovascular. En esto hubo un editorial, ¿verdad?, que me pareció que había unos aspectos que eran interesantes. Dice el tipo, los modelos de decisión es lo que habitualmente usamos para tomar decisiones, para manejarnos, ¿verdad? Estos modelos muchas veces solamente le interesa la discriminación a través, por ejemplo, del C-Statistics. Dijimos ya, pero el C-Statistics puede ser muy bueno y sin embargo hay otros componentes que son esenciales y que alteran y no le quitan valor. Por lo tanto, sería inconveniente usar este checklist, que es este o algún otro, para tratar de decir, mirá, acá hay sesgos o no hay sesgos, ¿verdad? La cuantificación de los sesgos es lo más complicado. Las revistas tienen su responsabilidad porque publican cualquier cosa. Dice, el hecho de que haya fallas en los modelos de predicción de COVID, en todo hay fallas. No solamente es en el COVID, en todos. Una frase que dice, mire, todos los modelos son malos, pero bueno, algunos de ellos tienen una particularidad y es que sirven para algo. Por último, dicen que uno de los graves errores que existe es no compartir los datos con la finalidad de tener un volumen muy grande y con la finalidad de después dárselo a otro para que también a través de compartir esos datos se puedan validar. Bueno, yo llegué hasta acá. Mi finalidad era, en esta época de COVID, usar cosas del COVID para ver si nos sirven para el lenguaje cotidiano que empleamos nosotros, lo que presentamos, lo que discutimos, lo que comentamos y demás. Algunos de los sesgos no son fórmulas, doctora, no son fórmulas muy complicadas como discutíamos hoy en la recorrida, pero una pequeña formulita sirve, aunque sea para ubicarse un poquito en el tema y entender que aunque venga alguien muy sofisticado a hablarnos de cosas muy complicadas, las cosas algunas veces tienen errores más simples. Bueno, abrimos la discusión. Entonces, como tenemos un invitado acá especial, que es el doctor Emiliano, y vamos a empezar con Emiliano, a ver, alguna consideración que seguramente es un análisis muy primitivo, pero bueno, pero era para entrar en tema. No, es muy interesante este artículo porque justo aborda un tema que cada vez con todo lo que es el rendimiento de data mining, el procesamiento de grandes volúmenes de datos,
cada vez es más frecuente que es la realización de modelos. Muchas cosas para decir, voy a empezar con el artículo. El artículo es muy interesante porque es una revisión sistemática que, si bien salió a mediados de abril, un mes antes, a mediados de mayo, de marzo ya estaba como preprint en los sitios de internet, y generó mucha difusión, muy buena recepción de epidemiólogos y de estadísticos en todo el mundo. El grupo de autores que hizo esta revisión sistemática es un grupo que es predominantemente holandés y tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de modelos, tanto diagnósticos como pronósticos. Son autores que han participado, entre otras cosas, en las guías PROA, que son guías que han puesto, digamos, o han sistematizado cómo tenemos que abordar un modelo predictivo. Son bastante recientes, salieron el año pasado. Y lo bueno de esta revisión sistemática es la mayoría de artículos que se tomaron, a su vez eran artículos que también eran preprints, o sea, todavía no habían llegado a publicarse, dada la velocidad con que estaba transcurriendo todo. Tomaron artículos que tenían 1, 2 o 3 y menos de 3 meses desde que empezó todo esto de COVID. Lo bueno es esto, ante todo ver que el problema cuando uno desarrolla un modelo predictivo no está tanto en la parte dura, como uno podría pensar en la matemática, en la estadística, sino en lo epidemiológico, en cómo uno selecciona los candidatos, los participantes, cuál es el mejor diseño para tomar, ya sea si es un problema diagnóstico pronóstico, si es un caso de control, si es una corte, si se toman datos de un ensayo clínico que se hizo para otra cosa, si los pacientes que se incluyen y se excluyen son representativos de los que uno, del riesgo, uno es un modelo objetivo del riesgo a la población, que se quiere predecir en la población que uno va a aplicarlo. Tener en cuenta también lo que son cómo se eligen los predictores, cómo se miden. Es bastante común que uno tenga mal definidos los predictores, entonces sean ambiguos, que las clasificaciones sean una para los casos, otra para los controles. O sea, hay muchas veces sesgos de selección y de información que hacen que uno tenga, por ejemplo, en un caso de control, tenga muy bien caracterizada la población que tiene el caso, pero mal caracterizada la población. Porque el control, por ejemplo, como usted mencionaba, tomo como un modelo predictivo para decir qué pacientes van a desarrollar formas severas de COVID, y en el grupo de controles ya hay enfermos severos. Entonces eso, obviamente, el modelo después va a ser, digamos, la fiabilidad de esa información va a ser totalmente endeble. Tener en cuenta, por supuesto, el tercer dominio que recomiendan en PROA, se tener en cuenta cómo se define el outcome. Y cuando uno clasifique el outcome excesivo a la exposición, porque si no está condicionado a... Esto es lo que está acá, que es extraordinario, pasa. Exacto. Es predictor y evolución al mismo tiempo. Y por supuesto, toda la parte metodológica, donde está todo lo que usted habló de la performance de modelo, de la discriminación, de la calibración, o sea, y por supuesto, si el modelo tiene poder o no, si estamos hablando de un modelo predictivo, o digamos, en una fase hablamos de desarrollo, que tenemos que tener, para hablar de calidad, que tenga 20 eventos por cada variable predictora que incorpora. Si en cambio es un modelo que ya estamos en la etapa de validación, tener aunque sea 100 eventos en total, o sea que este es un buen ejemplo, esta revisión sistemática de la British es un buen ejemplo de cómo se aplican las guías PROA que se terminaron de escribir el año anterior, pero que se venían desarrollando, digamos, en los últimos años. Creo que es una obligación nuestra frente a cada modelo predictivo que veamos, o que hagamos, que nos tomemos el trabajo de hacer este checklist, porque es lo que nos permite ver si tiene primero validez interna y si lo podemos aplicar o no, digamos. Porque el problema principal no es un problema estadístico, sino epidemiológico. Exactamente. Es una visión más amplia de los modelos. Vamos de atrás para adelante, Walter.
algún comentario. Y habría una pregunta, y es decir, miren, es medio complicado todas estas cosas. ¿Qué recomendación para alguien como nosotros, que no conocemos en profundidad toda esa historia, haríamos como para saber, cuando estamos leyendo un artículo, cómo manejarse en la cosa cotidiana para decir, mira, yo lo tomo pero con pinzas? ¿Cuál sería tu análisis en eso? Justamente iba a eso. Es decir, esto es una percepción. Si hoy tomamos 100 modelos publicados, probablemente bastantes informen el tema de la discriminación, un poco menos van a estar calibrados, extremadamente pocos van a tener una validación externa, y por lo que yo leo habitualmente, muy pocos o casi ninguno informa el tema de los sesgos. Yo hablando de los trabajos individuales, por ahí en el metaanálisis, sí está más sistematizado utilizar herramientas de sesgo. Así que en realidad lo que uno lee habitualmente es más orientado a la calibración, a la discriminación, y en el mejor escenario a la calibración. El resto prácticamente no se informa habitualmente. Y una pregunta que yo quiero hacer, que el problema que yo tengo con las herramientas para el checklist de los sesgos, es que muchas veces son muy subjetivas. Claro. O sea, me parece, no me parece, a mí me parece alto, a mí me parece moderado, a mí me parece que no sé, y uno ve que ponen colorcitos, blanco, amarillo, rojo y verde, y da la sensación de que esas herramientas también son subjetivas. ¿Hasta qué punto son tan seguras para clasificar un artículo o no? Claramente no es el número. Los tipos de ese artículo tratan de cuantificar esto, y es un tema medio espinoso, como vos dijiste, exactamente como acabas de señalar, Walter. Un aporte más en relación a esto que dice Walter, la aplicabilidad de estas herramientas en realidad tienen que ser hechas por un grupo multidisciplinario, que no solo está el metodólogo, el que dice, bueno, acá se valoró bien el epidemiólogo, ¿no? Sino también el que tiene expertise temático para justamente esto, para poder detectar dónde hay un sesgo, ya sea de selección o de información, porque si alguien no sabe lo que está evaluando, desde el punto de vista de la materia que está evaluando, no va a poder nunca detectar un sesgo por más hábil que sea en aplicar modelos o hacer análisis. A mí me parece que, digamos, el análisis multivariable nace y se mantiene para corregir cosas dentro de un diseño, dentro de un estudio, que son corregibles. Así funciona. Y la verdad que uno todo el tiempo está viendo en revistas aún de primera línea que hay problemas que están antes de los modelos, que tienen que ver con el diseño, con la selección de pacientes, con cómo se definió el outcome, cuánto tiempo tuvo el seguimiento, si la población era homogénea o no. Uno puede usar la herramienta, la puede usar siempre, pero muchas veces la va a usar mal, y muchas veces se la usa mal. O sea que yo creo que, digamos, hay una gran sofisticación en todo esto, y todo el tiempo se escribe, y la verdad es que las revistas están inundadas de estos trabajos, y uno ve que muchas veces el problema es incorregible, por más modelo que haga, por más propensity que haga. Y otra cosa que ir un poco más allá, y bueno, le quería preguntar a todos acá, ¿qué opinan de usar modelos en el otro extremo? Todos sabemos que el gol estándar para determinar causalidad en medicina son los ensayos randomizados, ¿no? Y una vez leía en el subestudio de viabilidad del Stitch, que es un trabajo randomizado, acuérdense, pacientes con baja fracción de eyección, coronarios, que fueron a cirugía o a tratamiento médico, y en el subestudio de viabilidad en la New England publican el resultado y después publican el resultado con un ajuste de un análisis multivariable. ¿Qué opinan de eso? ¿Tiene asidero? ¿Cómo era entonces? ¿Hace un análisis multivariable de una población con qué características? No, en un trabajo randomizado. El trabajo fue pacientes con baja fracción de eyección, coronarios, fueron a tratamiento médico o a cirugía, fue randomizado, y los tipos en un momento lo ponen, y está en el abstract, dice, el resultado de este estudio tiene un odds ratio de tanto, ajustado por resonancia, esto, lo otro. Digo, no es algo habitual de leer, y me gustaría que... A mí me parece que si hay muchos pacientes, una gran cantidad de pacientes randomizados,
las dos poblaciones van a terminar estadísticamente o por azar siendo iguales. Ahí no debería haber muchos pacientes y entonces hay un desfasaje y para corregir algo que la randomización no corrigió, le hacen un análisis multivariado después. Me parece que debe estar por ese lado, ¿no? Claro, o hay muchos grupos y subgrupos y toda esa historia. Pero evidentemente hubo un error en la randomización. Espera, no sé quién es, está mal, espera un minuto. A mí me parece que tenemos que hacer un enfoque global. Y yo diría que, por ejemplo, si uno lee lo que salió la Cochrane hace 2 días o 3 días sobre cuarentena y COVID-19, es interesante, porque el enfoque a mí me parece que todos estos modelos... Bajar el micrófono un poquito, ahí está. Todos estos modelos no corrigen la cosa de nacimiento, que es que los estudios son de baja calidad. Cada vez hay estudios de más baja calidad y se quieren hacerlos que parezcan que son muy buenos porque se analizan matemáticamente más complejos. Y en realidad, por ejemplo, la conclusión, lo que vos decías era ridículo, que pongan en un lado como predictor y como resultado. Es obvio que vas a tener como resultado, como predictor, si lo pusiste como está dentro del resultado. Eso es elemental. Sin embargo, los tipos lo ponen, porque ponen la fiebre de un lado y del otro, ¿no es cierto? En el trabajo de cuarentena y COVID-19 es interesantísimo, porque los tipos dicen, en realidad los trabajos que se hicieron, la mayor parte de ellos están modelizados. O sea que lo que dicen es lo siguiente: si no se hubiera hecho la cuarentena, desde el punto de vista probable, se hubiera muerto tanta cantidad de pacientes. El tipo dice, en realidad van a tener esos resultados porque presuponen eso, pero eso no existe en ningún lado. Los pocos estudios reales que hay no muestran eso, pero la gran mayoría, con muchos pacientes, son modelizaciones. Por lo tanto, el tipo en las conclusiones dice lo siguiente: si bien las conclusiones uno debería decir que la cuarentena sirve, la calidad de los trabajos es tan baja, tan baja calidad que no se puede saber si la cuarentena en realidad sirvió o no. Y va a haber una gran discusión cuando termine esto, diciendo no, ¿por qué? Y porque en realidad la calidad de los trabajos es cada vez más baja y no se pueden arreglar con ninguno de estos métodos. No, lo que salió mal y sin arreglarlo. No, claro, además, la pregunta es que no compremos eso. Y claro, el problema de los tipos es interesante porque la conclusión es, a pesar de que parece tan evidente, en realidad como los trabajos que se hicieron son autopredictores, no tienen ningún valor y no sabemos siquiera en este momento si la cuarentena sirvió para algo. Bueno, creo que está César y después Diego Pedro, dale. No, mira, muy sencillo. Espera, pon el micrófono, César. Hay una cosa que aprendí por estadística, resume todo lo que han dicho ustedes, claro. Es un aforismo, decía. Ni la mejor estadística puede corregir un mal diseño. Claro. O sea, es tan simple la cosa. Pero baja el micrófono y pasa. Sí, es muy simple eso. Sí. La primera cosa, como dijo Aníbal, hay 2 etapas donde uno piensa desarrollar un estudio. Diseñarlo y después analizar los datos. Si está mal diseñado, probablemente lo vamos a corregir. Exactamente. Lo que ocurre es que algunas veces la tremenda formularía, el tremendo formulario estadístico y números raros y ecuaciones raras, de que mira, esto está perfecto, viejo. El C-Statistic dio 97%. Área rock, tremenda capacidad de discriminación. Está perfecto. Claro. Bueno, el sesgo nunca se corrige con el número, ¿eh? Doctor Pérez Arenaza. No, digamos, con respecto al Stitch, lo que Stitch randomiza, que es donde ahí está protegido, ¿no? Y el dato ahí es bien cierto, es una intervención de revascularización contra lo médico. El estudio de viabilidad es un subestudio, no estaba randomizado a hacer estudios de viabilidad por un lado y tomar una decisión y no hacer estudios de viabilidad por otro lado. O sea que el estudio de viabilidad no estuvo protegido por la randomización.
Entonces, digamos, cuando uno ve estos estudios tan grandes, cuando uno tiene bases muy potentes, pequeñas diferencias pueden tener mucho poder estadístico. Se amplifican mucho, claro. Entonces uno puede amplificar también errores. Yo creo que, digamos, muchas veces cuando uno ve estos modelos así, con 100.000 pacientes, y pum, y da esto, lo otro, guarda que uno también puede magnificar los errores. Y yo creo que cada tanto hay que testearlos en un estudio, un ensayo clínilo. A ver, este modelo, bueno, ¿qué pasa si yo tomo decisiones clínicas utilizando este modelo? Y hacer un ensayo para testearlo. Yo creo que eso es lo que más nos va a proteger de todos los errores estadísticos, como dice Walter. Uno, cuando quiere aplicar los criterios... No, bueno, pero hay cosas que son imposibles. Hay intervenciones que son imposibles. Por ejemplo, ¿vamos a hacer cuarentena versus no cuarentena? No, hay intervenciones claramente. No, hay intervenciones que sí, intervenciones que no, y los modelos de pronóstico son imposibles. A ver, si yo aplico este modelo, y lo aplico al azar, en la población que aplique el modelo, ¿les va mejor que en la población que no aplique el modelo? Y ahí uno lo testea, y lo testea con, digamos, con un ensayo randomizado, y ahí se protege de todos los errores que pueden existir en un diseño. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Pero a veces el doctor Pizarro, necesitamos que el doctor Pizarro opine. Pizarro habla poco, pero sabe muchísimo de metodología. Dijeron todo lo que... Yo lo único que quiero decir es que lo que uno quiere transmitir los martes cuando nos juntamos con los chicos, o lo que yo quiero transmitir, acá me está diciendo todos que sí, es un poco sacarlo de la matemática y entrar a pensar bien un trabajo desde el trabajo en sí del diseño. O sea, no cometer errores sistemáticos previos, que eso no los corrige nada. Es decir, poder pensar sobre algo específico, el mejor diseño que nunca va a ser perfecto, para no caer en un sesgo, y después sí podemos hablar de lo metodológico y de todo eso, pero intentar pensar las cosas de la manera más simple posible y que sean válidas clínicamente, por lo menos para nosotros. Y lo que vos dijiste, que dijiste más o menos todo lo que uno ve de los modelos, el año pasado, me parece, no sé si Hernán lo leyó también, en el Lancet sacó un grupo de estadística, una cosa que era bastante interesante, decía, todos hablamos de modelos predictivos, hacemos scores, pero solo el 3% está validado, y realmente bien validado, ¿no? Bien validado, quiere decir con poblaciones externas y todo eso. Quiere decir que a veces uno saca conclusiones más de los sesgos que tienen los estudios que de los modelos en sí. Eso decía el estadístico, el grupo de estadística. Y en realidad, cuando uno ve todo esto, uno se da cuenta que lo que dijimos el otro día, no leer un resumen, leer todo el estudio, ver la parte del diseño, que es lo metodológico, uno no se tiene que quedar con la primera parte del estudio y con las conclusiones. Uno tiene que desmenuzar un poco qué es lo que nos quisieron decir, qué sesgo previo tiene el estudio y todo. Y yo me voy a referir quizá el viernes al lunes a una cosa muy interesante. El último año salió un estudio en primera página sobre un pronóstico cardiovascular en el COVID, que lo hizo un grupo de gente muy buena, y que si uno ve el estudio, la verdad, sinceramente, tiene bastantes errores, ya desde el diseño en sí, sin embargo está publicado como en las mejores revistas de todos, ¿no? Ya lo vamos a ver a eso, siguiéndote un poco a vos, de cómo la gente puede llegar a generar una conclusión, y cuando uno no lee solo la metodología, sino los apéndices, ve cómo uno retorció los datos para que se dé lo que se da. Entonces, a veces yo pienso, viste, que yo sé que los chicos están en este momento pensando una cosa, dicen, mira, si todo esto es tan complejo, si va a ser tan complejo todo, cuando uno tiene que abordar el estudio, ¿qué es la mejor manera de abordarlo? Yo creo que la mejor manera de abordarlo es tener una buena idea, tener un objetivo muy claro, y asociarles un diseño muy claro y que no se cometan errores de ese punto, porque después lo metodológico viene solo. Y vamos a ser sinceros, la matemática te hace una herramienta más del trabajo de investigación, pero si el sesgo está presente, eso no lo va a corregir, como decía Nico. Y yo diría que cuanto más simple es lo que se quiere, la pregunta que se quiere responder, mejor. Siempre uno va a encontrar una respuesta fisiopatológica a lo que encontró, ¿eh? En ese tipo que decía de la tortura de los datos, decía, hay dos formas de proceder con esto. Uno encuentra algo y fuerza una interpretación para decirle, esto tiene ese sustento biológico. O hace al revés, tiene una hipótesis muy fuerte y va a forzar los datos para que se encuadren con la hipótesis biológica. Y el otro tema es que
las fórmulas matemáticas algunas veces son muy complicadas, no sé qué diría Emiliano, pero algunas veces tienen una base conceptual que no es tan complicada, no es tan compleja. Si en un modelo multivariado los riesgos son el producto de los riesgos parciales, es una cosa que más o menos y si una ecuación sirve tanto para analizar la individualidad de una variable o el resultado final para aplicarlo a un score, terminan siendo cosas simples que uno me parece que debería poder incorporarlas, porque aunque no sepa la minucia de cómo hay cosas básicas que se podrían interpretar, me parece que serían dos cuestiones sobre las cuales debería avanzar, o debería avanzarse. Bueno, ¿algo más? ¿No? ¿Qué otra opinión? ¿Alguien que quiera opinar? Quería acotar algo a la charla. Yo creo que, hablando más que nada de los criterios de los sesgos, que son múltiples y en estos trabajos últimos que salieron, la verdad que sí, que están bastante prolijos, yo creo que se viene una era que probablemente, no sé si yo ni nadie la vaya a ver, pero que es de la inteligencia artificial para el análisis de datos y para el análisis y para la producción, ¿no?, de nuevos materiales de estudio para nosotros los médicos, que es muy importante, ¿no? Porque con la inteligencia artificial uno le enseñaría a una máquina a seleccionar pacientes y analizar megabases de datos por medio de Big Data tan fuertes que yo creo que ya de acá a 30 años, 20 años, no vamos a necesitar reunirnos a analizar el sesgo de selección, el sesgo de investigador o las variables que nosotros quisiéramos analizar para el resultado de una investigación cualquiera, la que sea. Así que yo creo que es interesante empezar a ver ya cómo funciona la inteligencia artificial, que ya está en desarrollo en los primeros países del mundo, como para tener en cuenta esto que es lo que se va a venir. Ok, es una excelente pregunta de eso. Mira, acá hay varias personas que... La pregunta es así. La capacidad infinita de la inteligencia artificial de analizar variables, de correlacionarlas en la forma que a ustedes se les ocurra, de dar la vuelta para arriba, para abajo, vincularla para esto, para lo otro, en un proceso totalmente alejado de la capacidad que podemos tener con la computación actual, ¿va a resolver los problemas que estuvimos diciendo, que estuvimos planteando ahora? Esa es la pregunta. Creo que el primero que levantó la mano es el doctor Emiliano Rossi. Y hay varios, Doval por ahí también. No, una cosa importante con respecto a lo que es data mining. El data mining ha pasado por varias etapas y podemos decir que al día de hoy, en lo que planteó Agustín, es un gran fiasco. ¿Por qué es un gran fiasco? Porque aplicar modelos que lo que buscan es ver correlaciones no permiten, terminan siendo ciegos a lo causal. Entonces, a los fines de tomar decisiones decisiones médicas no nos ayudarían. Hay un montón de artículos que están cuestionando, digamos, la utilidad del data mining tal cual como se viene aplicando hasta ahora. ¿Esto quiere decir que no sirva? No, de ninguna manera, sino que hay que reformularlo y optimizar los algoritmos para que puedan ser realmente inteligentes e incorporar conceptos causales. Mientras no demos ese paso, el data mining va a estar limitado a determinados nichos. Sería un gran desafío poder desarrollar algoritmos causales para que ahí sí los sistemas sean verdaderamente expertos y nos ayuden en la toma de decisiones. Sí, hermano. La inteligencia artificial tiene los mismos sesgos, más sesgos que los sesgos que tienen los estudios habituales. Por ejemplo, se utilizó la inteligencia artificial para hacer el diagnóstico de melanoma en piel. Y en realidad los diagnósticos de inteligencia artificial eran peores que los diagnósticos de los dermatólogos que estaban certificados por biopsia. Con respecto a si eran melanomas o no, se equivocaba mucho más la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ¿qué determinaba que una imagen fuera o no patológica? Había que definir cuáles eran los criterios.
Y el criterio lo definían los dermatólogos. O sea que la máquina no define los criterios. Los criterios por el cual la imagen es patológica la define la gente que maneja eso. Y era muy visible. Por lo tanto, la inteligencia artificial tiene todos los sesgos habituales y aún más, porque como maneja números más grandes de datos, uno cree que porque maneja muchísimos datos no va a tener sesgos. Tiene sesgos. Pero yo te preguntaría esto, Hernán. ¿Nosotros somos capaces de identificar mejor los sesgos que la inteligencia artificial? Lo que dijimos hoy, y lo que señaló Walter, esta cosa que algunas veces es medio subjetivo, que hay cosas que no se resuelven con ecuaciones, y lo que señalaba también Emiliano, es decir, una cantidad de cuestiones que no se resuelven, que requieren un análisis de parte nuestra un poco más minucioso, ¿ok? Esto, en un futuro, ¿podrá hacerlo una máquina? La máquina puede hacer muchas cosas. Lo que vos dijiste del algoritmo en dermatología. Claro, pero esperá, el algoritmo en dermatología, suponte que se mejoren al infinito y que todo eso que puede hacer el dermatólogo y que ahora no puede hacer la máquina, se le meta dentro de la máquina. ¿Podría ocurrir? Sí, se puede... No ahora, pero en un futuro puede pasar. Se puede mejorar, pero el hecho, los sesgos van a seguir existiendo, hay que seguir... Bueno, ¿y cómo resolves el sesgo vos? ¿Cómo resolves los sesgos? No, bueno, resolver los sesgos significa... muchas veces uno tiene que convivir con el sesgo menos acentuado. Siempre hay sesgo. El asunto es si el sesgo es mínimo o es un sesgo. Bueno, a lo mejor la máquina, estoy hablando de un futuro, también te permite decir, este es un sesgo mínimo, este no, vaya a ser porque es un super sesgo, qué sé yo. En algún momento los procesos van a ser infinitos, van a tener una capacidad, no sé, y van a ser capaces de hacer mejor lo que nosotros estamos haciendo ahora, más o menos a ojímetro, ¿no? Calculo, no sé, a lo mejor no, pero yo pienso que en el futuro... Hay una discusión sobre este problema, si la inteligencia artificial va, y la verdad que el tipo que discute eso... Pero te puedo poner un ejemplo, Hernán. Durante muchos años se dijo, nunca una máquina va a superar a un tremendo jugador de ajedrez. No, eso está bien. Y eso durante mucho tiempo. Y un buen día, una máquina lo superó y en este momento a nadie se le ocurre competir con una super máquina porque le va a ganar. Sí, está bien, pero futuro, estoy hablando del futuro. ¿Cómo se cargan las máquinas? Okay. Y la verdad que pero lo veo medio lejano, yo lo veo lejos eso. Yo veo que va a seguir teniendo. Bueno, puede haber otra máquina para mejorar esa super máquina. El problema es dónde quedamos los seres humanos con tanta máquina. ¿No te parece, doctora? ¿Alguna consideración? ¿Alguien más quiere hacer alguna consideración? Bueno.